Mande. Mande. ¿A cuál, papito? ¿Inglaterra está jugando con Irán o es repetido? No, ¿le pegó al portero en la cara? Sí, José. Yo no lo miré, yo estaba bien dormida, José sí lo miró. Ay, padrecito. No, yo estaba bien jetona, José lo vio ese. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos cuándo nos estén escuchando, pero a todos ustedes que han decidido hacerle clic a este video, hacerle clic a este podcast, muchas gracias por escucharnos. Si nos están viendo, estamos en son de... ¡Mundial! Estamos en son de mundial. Estamos en son de mundial. Estamos celebrando que el día de mañana, Mayra... Perdón, no, ni siquiera te... También no te preocupes, ya me conocen. Ya me conocen. Ya te conocen. Pero conmigo está, como siempre, mi hermosa esposa. Hola, esposo y mío. como les digo, estamos vestidos de... con la verde. Exacto, comenzamos el mundial y mañana, de hecho mañana juega nuestro México lindo y querido, amado México. Por Entonces, ende, tenemos la verde. La verde. Nos pusimos la verde para este podcast que, híjole, que yo estoy emocionada por el día de mañana en nuestro primer juego de mundial del 2022. Ya. Esperamos 4 años para este mundial. Hemos esperado 4 años. Y ya estamos Tú y yo listos. hemos sido muy fieles a los mundiales, Mayra. Sí. No vemos, vamos a ser honestos, no vemos fútbol Soccer. durante esos 4 años. Nada, o sea, lo único que vemos es, ganó el América, perdió el América, sí. ganó las Chivas, Sí. Perdió las Chivas, ganó Cruz Cruz Azul. Pero es todo. Sí. Pero durante 4 años no vemos deporte, no vemos béisbol, no vemos fútbol, no vemos absolutamente nada. No somos fanáticos de hueso colorado. de ningún deporte. Pero cada 4 años sí Somos fieles somos fieles al mundial. a los colores mexicanos. Claro. Somos fieles al mundial. En estos, ¿qué será? 1 mes y medio que hay de mundial, pues somos fieles. Sí. ¿Cuánto queda México-Polonia mañana? Ahora, cuando salga este podcast, ya jugó México y ya jugó México contra Polonia. Ajá. Y ya jugó México contra Argentina. O sea, ya jugó esos dos. Ok. Cuando salga este podcast... No, perdón. Cuando salga este podcast, ya jugó el primer México juego. contra Polonia. Yo digo 2-1, favor México. 2-1. 2-1, favor México. Ese es mi pronóstico para el día de mañana. Ok. Mi pronóstico es México 1-0. México gana por 1 gol Por 1 gol. contra Polonia. Yo Tu pronóstico contra Argentina. ¡Hala! ¿Quién gana y cuánto queda? Esa está fuerte. Ok, yo voy a dar mi pronóstico. Quedan empatados. México contra Argentina queda empatado. 0-0, 1-1, lo que sea, pero quedan empatados. Es que Argentina también es una Ok, pero bestia. ¿cuál Es es? una bestia Argentina. Bueno, Ya sabemos, pero me voy a ir. Te estás tardando mucho. Me voy a ir empate, porque no, me voy a ir empate también. Ok, ahora Arabia Saudita contra México o México contra Arabia Saudita, ¿cuánto queda? 1-0. Me voy 1-0. A favor México. Favor México. 1-0. Yo le doy 2 goles a México. 2-0, 3-1, cualquiera de esos dos. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de hoy. La pregunta que quiero hacer, haciendo referencia al nombre de nuestro podcast es: ¿tú crees, Mayra, tú cómo has visto o crees que el día de hoy más y más los cristianos dentro de las iglesias cristianas están teniendo más temor o más miedo a ser confrontados, o tienen miedo a ser confrontados, o de este lado, como nosotros como pastores o los líderes de las iglesias,
¿Tú crees que están teniendo más temor a confrontar a la gente? A confrontar a la gente. Y cuando hablo de la palabra confrontar, no estoy hablando de violentar. O sea, no estoy hablando de una palabra que signifique, o sea, como ser violento en contra de personas, o ser peleonero. No, cuando estoy hablando de la palabra confrontación es simplemente de confrontar a personas con su pecado, de confrontar a personas con una mala actitud que están teniendo. Porque a través de la Biblia vemos vez tras vez que personas en la Biblia fueron confrontadas. Fueron confrontadas. Por ejemplo, tenemos ese ejemplo donde... Y podrían mencionar muchos, no voy a mencionar todos, pero por ejemplo cuando David, el rey David, es confrontado por el profeta Natán con su pecado, el pecado que se había acostado con Betsabé, y entonces el profeta Natán lo confronta. Múltiples veces vemos cuando Jesús confronta a sus discípulos también. Múltiples veces los confronta por ejemplo, cuando Jesús iba a ir a la cruz y está orando y les dice, ustedes ayúdenme a orar, y se va a orar, y cuando regresa los discípulos estaban bien jetones, ¿no? Estaban dormidos y los confrontan, ¿no? Y en múltiples veces vemos cómo Jesús confrontaba no solamente a sus discípulos, también podíamos hablar de cómo confrontaba a los líderes religiosos, pero en este caso yo estoy queriéndome enfocar en confrontar a aquellas personas las cuales amamos, las cuales son parte de nuestro círculo, son parte de nuestro liderazgo. grupo, son parte de nuestra iglesia. Me estoy enfocando, por eso menciono las múltiples veces que Jesús confronta a sus discípulos, porque sus discípulos, los 12, eran personas que caminaban con él, o sea, que eran parte de su círculo. No solamente vemos a Jesús confrontándolo, sino vemos el apóstol Pablo confrontando a Pablo, ¿no? Perdón, el apóstol Pablo confrontando a Pedro. Lo confronta en varias ocasiones. El apóstol Pablo confrontando a las iglesias, ¿no? Escribiéndoles a los corintios, y podemos leer 1 Corintios, 2 Corintios, donde el apóstol Pablo está prácticamente confrontándolos a través de sus cartas, ¿no? Pero entre más crezco, me doy cuenta que es algo que casi no se usa, que casi ya no se quiere hacer. Tú mencionabas ahorita, o sea, lo ponías como que en dos aspectos. El miedo a ser confrontado tú, como líder, como persona, y también el otro aspecto o la otra manera de tú ser quien confronta a alguien. Entonces son dos partes del temor de que tú, por ejemplo, estás haciendo algo mal, tienes alguna mala actitud, o estás viviendo una vida de pecado delante de Dios. Entonces, claro, va a haber ese temor de que alguien venga y te confronte con tu pecado. Eso es la manera como que de Dios diciéndonos que nos ama, porque cuando una persona viene y te confronta con algo, yo lo veo así como cuando tú vas con tu hijo, ¿no? Que si ves que tu hijo está haciendo algo malo, por ejemplo, nosotros somos pastores, vemos que nuestros hijos están haciendo algo malo, como padres, vamos con nuestros hijos y le llamamos la atención, le platicamos con ellos, los castigamos porque están teniendo una actitud incorrecta en la escuela, o están teniendo una actitud incorrecta con su propio hermano. Entonces los castigamos, les llamamos la atención, los confrontamos y les decimos, estás mal, lo que estás haciendo no se debe de hacer. Y así me imagino que es la misma manera en la que nosotros como pastores vamos hacia nuestros hijos espirituales, como que los confrontamos y les llamamos la atención de algo que están haciendo mal, pero son como dos aspectos diferentes, porque cuando tú tienes miedo de ser confrontado, que no quieres que nadie se entere de tu pecado, no quieres que nadie vea lo que tú estás pasando o las cosas malas que están haciendo, es como que es algo más personal, ¿no? Más personal, de que me lo están diciendo a mí, lo tomas más personal porque están viniendo contigo personalmente y te están atacando, están tratando de arreglar una área de tu vida donde no estás bien, donde estás mal. El miedo, yo pienso que si a mí alguien viene y me confronta con algún pecado en mi vida,
no sería tanto miedo, sino sería vergüenza, sería como pena de que se dieron cuenta mi pecado, se dieron cuenta que estaba haciendo algo que no era correcto delante de Dios, y más que miedo sería como vergüenza y pena, y me sentiría tan apenada de que alguien más se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo mal. Pero de la misma manera, en la misericordia de Dios podía entender de que es por mi bien el que me vienen a decir las cosas, porque si yo fuera, yo no me arrepentiría de un pecado que yo diría, pues nadie lo sabe, nadie lo ve, solamente yo y mi corazón y Dios. Pero cuando Dios se lo muestra a un líder mío y viene y me lo dice a mí, entonces va a haber esa pena en mí, y voy a tomar dos actitudes, o respondo de una manera humilde, decir, sí, estoy batallando con eso, sí, este es mi pecado, sí tengo estas malas actitudes, y me van a ayudar, espero y que me ayuden a enderezar ese camino, o a corregir esa mala actitud y poder pelear ese pecado en mi vida. Pero cuando tú te toca ir con alguien y tú confrontar a alguien, o sea, tú como pastor o como líder, es bien difícil porque no sabes cómo va a reaccionar la persona. Puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Entonces es diferente las actitudes, ¿no? Sí. De que vengan y me llamen la atención a mí, lo tomo. Pero cuando a mí me toca ir a llamar la atención, como que sí te da el miedo de que cómo va a reaccionar esa persona. O sea, ¿qué le tengo que decir para que no se ofenda o no tome esta disciplina o esta amonestación o este llamado de atención de una manera incorrecta? Porque puede tomarlo de las dos maneras. Sí, yo siento que no es tanto temor. Por ejemplo, si hay alguien que viene conmigo a confrontarme por una mala actitud, y vamos a como que a especificar, vamos a como enfocar esta plática, vamos a hablar acerca de dentro de la iglesia, dentro de mi iglesia. Si no eres parte de una iglesia, si no eres parte, entonces no tiene nada que ver con esto. Yeah. Pero vamos a especificarlo adentro de una iglesia, ¿no? Okay. Entonces, estamos dentro de una iglesia porque queremos ser dirigidos por los líderes que Dios ha puesto en esa iglesia. Yeah. Sea estamos hablando del pastor, o estamos hablando del líder de alabanza, del líder de jóvenes, del líder de los niños, del líder de cualquiera. Estamos en una iglesia porque queremos ser guiados, queremos ser enseñados, queremos ser ayudados, ¿no? A caminar este camino de la fe. Yo siento que para mí no es tanto el temor. Puede ser, sí, el temor a ser avergonzado o el temor el temor de la vergüenza, pero yo creo que el día de hoy es más como que ese orgullo de que tú qué me vas a decir. Porque yo también te puedo encontrar algo a ti en lo que tú estás mal. Y entonces, cuando esa es la manera de abordar o que esa persona te voltea esa moneda, entonces, pues sí, prácticamente sí puedes encontrar. Yo te puedo encontrar algo a ti donde también, por ejemplo, si tú vienes y me dices, Josué, siento que la actitud que tenías, que tuviste el domingo, XXXX. Yeah. Y yo te puedo decir, sí. Y yo contigo, mira, déjame, también te digo, o sea, desde el año pasado te he estado viendo que tiene y te va a encontrar, te va a encontrar como que te puede encontrar también tantas cosas porque no eres Dios. Yeah. Y entonces caemos en ese punto donde decimos, pues tú no me puedes decir nada porque tú también tienes muchas cosas. Exacto. Pero Dios es el único que me puede decir. Y entonces cuando caemos en ese punto de decir Dios es el único que me puede decir algo, entonces estamos diciendo nadie me puede confrontar. Nadie me puede decir porque nadie es Dios. Exacto. Entonces, ¿para qué estás debajo de un liderazgo? Nadie es Dios y solamente Dios te lo puede decir. Y probablemente nunca te lo va a decir porque probablemente ante nuestros ojos y ante nuestra mentalidad nosotros siempre estamos bien. Nosotros no tenemos ninguna actitud. Siempre como humanos y nuestro pecado siempre va a decir el otro siempre está mal, aquel tuvo la culpa, tú tienes más cosas que yo. Exacto. Pero siento que también en este mismo tema y que no se nos escape, siento que en este mismo tema también se ha perdido este respeto por las personas que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Ahora, voy a hacer un paréntesis bien rápido. Sí sé
que la iglesia se ha equivocado. La iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Sí sé que la iglesia cristiana evangélica se ha equivocado. Se va a equivocar. Yeah. Sí sé y estoy de acuerdo que hay líderes y pastores dentro de la iglesia que se han equivocado y han abusado su liderazgo. Exactamente, han abusado su posición. ¿Sí? Lo entiendo y lo acepto. Pero eso no quiere decir que tenemos que perder el respeto por todos los líderes y por todo liderazgo. Es como esta onda de los policías, ¿no? De que, estos policías son abusivos. Yeah. Desde luego. De que nosotros digamos, no hay ningún policía abusivo, todos son buenos, todos nos están defendiendo, todos nos están ayudando, todos nos están protegiendo. Yeah. Sería una ridiculez decir Yeah. que no hay ningún policía malo. Pero también sería una ridiculez decir que todos los policías están tratando de abusar su posición o están tratando de abusar el poder que se les ha otorgado. Entonces tenemos que caer en esa balanza, regresando otra vez a la iglesia, ¿no? Siento que también se ha perdido, y no lo digo desde el punto de vista de pastor, somos pastores, pero lo digo desde el punto de vista que más y más veo esa como que los pastores han perdido, los líderes han perdido, como que se ha perdido ese respeto por las personas, porque cuando tú y yo hemos estado en momentos donde estamos enfrente o al frente de una mesa, tú y yo, con otras personas, y les hemos decidido esto y esto. Yeah. Y lo que hemos recibido en múltiples ocasiones ha sido, pero esto y esto y esto. Yeah. Y ustedes también esto y esto y esto. Porque nos ha tocado. Sí. Y entonces lo que gente hace, o lo que muchas personas hacen, o muchos miembros de iglesia, o muchas personas dicen, bueno, pues los cancelo. Me voy. ¿No? Sí. Los cancelo. Y dicen, me voy. ¿Cómo? Siento que esta cancelación de que está sucediendo, esta cultura de cancelación también sucede en la iglesia. Sí. Y también sucede con pastores. Se ha hecho muy popular. Y más siento que muchas veces nosotros como pastores tenemos este temorcito o este miedito de confrontar a personas porque se me va a ir de la iglesia. Sí. Creo que nosotros cuando estuvimos al frente de una iglesia, somos pastores ahora somos copastores de una iglesia ahora, pero cuando estábamos al 100% al frente de una iglesia, creo que fue algo que hablamos tú y yo de la confrontación hacia los miembros de la iglesia, hacia los líderes que teníamos en la iglesia, y creo que es algo que tú y yo decidimos decir, no nos vamos a detener, o sea, no nos vamos a irle a sobar el hombro al hermano y decirle, estás bien, no te preocupes, sigue haciendo, vive de la misma manera, porque no era el tipo de pastores que queríamos ser y no es lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Dios nos estaba llamando a liderar gente, más no juzgar a la gente, simplemente amarla, pero hablar también, la verdad. Pero hablar la verdad conforme la palabra de Dios, no como nosotros, conforme a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Nuestra vida, cómo la debe, que como pastores decimos, si se va de la iglesia, bueno, Dios le bendiga, que se vaya, pero nosotros vamos a cumplir primeramente, honrar a Dios a través del ministerio que ha puesto en nuestras manos, y también de ser de bendición a aquellas personas que necesitan ayuda, porque el tú confrontar a alguien es como que Dios trayendo una disciplina sobre ellos y tratando de que enderecen su camino, de que enderecen su vida, y de que vean de lo que están haciendo no es correcto delante de Dios, porque la palabra de Dios habla acerca de eso. Entonces, uno como pastor, decidimos nosotros como pastores confrontar a la gente, y en esos 5 años hubo gente que respondió de la buena manera y que decidió recibir esa confrontación y decirles, sí, estoy mal, necesito ayuda, oren por mí, y les ayudamos, y veíamos que Dios restauraba sus vidas y seguían en la iglesia. Pero
nosotros como pastores creo que decidimos eso, de decir, vamos a confrontar a la gente, vamos a tener que meternos a una conversación incómoda con las personas que amamos, que estamos pastoreando, que estamos discipulando. ¿Por qué? Porque queremos que vivan una vida bendecida, no que vivan una vida donde constantemente estén batallando con una mala actitud o estén batallando con algún pecado. Sí, tomábamos el llamado que Dios nos y lo tomábamos y lo tomamos. No es que antes éramos y ahora no, seguimos tomando nuestro llamado como un llamado de parte de Dios y lo tomamos con respeto. Exacto. Lo tomamos de la mejor manera, con seriedad, porque viene de parte de Dios. Entonces, parte de ese llamado no solamente es motivar a la gente, y hay momentos donde nos toca motivarlos y decirle, tú puedes, Dios está al lado de ti, todo lo que Dios está haciendo en ti, vas a ir hacia el frente. Pero siento que a veces hay este temor de parte de nosotros, como dices tú. Te me adelantaste como 5 pasos, pero está bien. Como dices tú, nosotros hubo momentos donde dijimos, no vamos a tener temor a confrontar ciertas cosas. Pero lo que yo quería irme por paso es decir, de que has sentido tú de que en este tiempo se siente como que las personas ya no están dispuestas a ser confrontadas porque, otra vez, te cancelan, nos dicen, o sea, el pastor me dijo esto, o el líder de alabanza me dijo esto, que traía, no sé, vamos a hablar, traía una falda muy corta, o las zapatillas estaban demasiado grandes o demasiado altas, o esto estaba, podemos hablar de los hombres, ¿no? Este chico estaba hablando con muchas chicas a la misma vez. Y entonces lo que siento que el día de hoy hay esta cultura de este buffet eclesiástico, a lo cual llamo de que por medio de redes sociales puedo ver cuáles son las iglesias, que antes no teníamos eso. Antes no teníamos ese acceso de cuáles son las iglesias en el Valle, por ejemplo, que es nuestra área, que a mí me gustan. O sea, que las veo desde redes sociales, pero que yo que vivo en Edinburgh veo en Mission o veo en McAllen. Si algún día esta iglesia se ve padre. Entonces parece como que este buffet eclesiástico donde en el momento que ya no me gusta que el director de alabanza me dijo esto y esto y esto y no estoy de acuerdo con él, me voy a la otra. Lo cancelo la iglesia y me voy a otra iglesia. ¿No? Entonces tenemos estas salidas, ¿no? O personas porque ¿cómo llegó a la iglesia? No, pues es que yo era cantante allá y me da la oportunidad de cantar aquí. Sí, y no, pues Dios nos sacó, pero en realidad Dios nos lo sacó, ¿verdad? En realidad le llamaron la atención, no les gustó y lo canceló o los cancelaron y se fueron a otra iglesia. Sí. Y entonces donde nadie sabe lo que están pasando. Donde nadie sabe. Y ahora no estamos hablando en una parte donde que no hemos vivido nosotros, porque nosotros también hemos estado en varias iglesias. Pero en ninguna de las iglesias, y tú puedes corroborar, ninguna de las iglesias nunca hemos salido por la puerta de atrás. Nunca hemos salido por la puerta de atrás. Siempre hemos salido por la puerta de enfrente, aún si las personas que cuando salimos de ahí dicen no era su tiempo que saliera o X, pero siempre hemos salido por la puerta de enfrente. Entonces tenemos este tipo de personas que dice, me llamaron la atención aquí, o el pastor, o el director de alabanza, o el director de los niños, o el director de los jóvenes, o el pastor de los jóvenes, ya no me gustó, porque me confrontaron con algo que yo estaba haciendo mal. Yo no creo que están correctos, yo no creo que están bien, me enojo, los cancelo y me voy. Me voy a la otra iglesia, regresando a lo que dijiste tú. Me voy a la otra iglesia que está en McAllen, que está en Mission, que está en X, donde nadie sabe
Mi historia. Mis donde problemas. nadie más sabe mi contexto, Ajá. donde nadie más sabe. Y entonces, por ejemplo, tú como pastor ves a una persona llegar, se te alegra el corazón. ¿Ya? Se te alegra el corazón porque dices, wow, llegó una familia de 8 personas. Ujú. Gracias, Señor, porque estás enviando a gente, Sí. ¿verdad? Pero vamos a ser honestos, que lleva tanto bagaje, Ujú. que lleva una familia que está, y yo no estoy hablando de nadie, en nadie, pero solamente quiero decir que esto sucede. Ujú. Que llega una familia a tu iglesia, o llega la iglesia que Dios te ha dado para ministrar, o que te ha dado para dirigir, y ves a una familia que trae mucho equipaje, pero tú no sabes. Sí. Pero es que si somos honestos, Josué, o sea, a nadie le gusta ser confrontado. A nadie le gusta ser confrontado. Pero yo creo que en el ámbito de una iglesia, el tú ser confrontado por tus pastores o por tu líder es porque Dios quiere restaurarte de algo que está mal en tu vida. Es saludable. Es saludable. Es como cuando vas al doctor y te empieza como que a curar una herida y a veces, y vas, por ejemplo, yo recuerdo cuando me tocaban las vacunas, yo no quería ir a las vacunas porque me daba miedo entrar a ese cuarto y me iban a vacunar. Pero mi mamá me decía, es por tu bien, las necesitas para que crezcas saludable, mira, te va vitamina y todo eso. Entonces yo cuando me decían, doctor, y me entraba ese temor y me entraba esa incomodidad de que chile, tengo que ver la cara a la enfermera, al doctor y me van a tener que inyectar. Pero era algo que iba a ser para ti, iba a ser beneficio para tu vida. A la larga iba a ser de un beneficio para tu vida. Entonces cuando tú vienes y confrontas a alguien con un pecado, con alguna situación en su vida, en cualquier área de su vida, es porque Dios quiere restaurar, quiere sanar y quiere llevarte a otro nivel, pero muchas veces no entendemos eso. Muchas veces no entendemos y nos sentimos atacados. Uy, el pastor me está atacando y lo tomamos tan personal y pensamos que el pastor me quiere fregar. Sí. Y no lo vemos como me que quiere Dios fregar la vida. me quiere fregar la vida, quiere fregarme y yo estoy tan a gusto en lo que estoy haciendo y no quiero que nadie se entere, no quiero que el pastor se entere, pero cuando Dios lo revela al pastor o hay alguna situación de que Dios acomoda todo en su lugar y vienen contigo y dicen, hermano, necesito sentarme contigo, queremos platicar contigo, hermana, joven, queremos platicar contigo. Y sale este tema, lo que hace la gente como que se da un paso atrás y empieza a ver todo, ¿no? Todo el panorama como que, ya se dieron cuenta, ya de aquí se va a salir para allá y todos se van a dar cuenta. Pero yo creo que es Dios tratando de hacer algo lindo en nuestras vidas, pero muchas veces no lo entendemos. Muchas veces estamos tan inmaduros que en vez de tener una actitud de decir, wow, sí, estoy mal, y de recibir esa disciplina de parte de Dios, no porque el pastor te quiere fregar o el pastor te quiere hacer la vida imposible, simplemente porque Dios quiere restaurarte y tomamos una actitud de decir, wow, sí me equivoqué. Es que podemos tomar dos actitudes. O tomamos la actitud de someternos, de reconocer, exactamente, de reconocer, estoy mal. De arrepentirme, exacto. Wow, y como que no queremos tomar es porque son pasos muy difíciles de que tengo que pedir perdón. Pedir perdón. Primeramente Dios primeramente a Dios y a la persona que ofendí o la mala situación que estoy teniendo en este momento, de dejar que Dios me restaure, de dejar que Dios me discipline. Son como que pasos muy importantes que a veces no queremos porque estamos tan cómodos haciendo lo que estamos haciendo que no queremos que nadie se meta. Exacto. Que no queremos que el pastor siquiera indague de que, estás mal. No, pastor, déjeme, yo me quiero vivir mi vida, no quiero que me diga, yo estoy cómodo. Creo que ese es el punto. Perdón que te interrumpa. El punto es que yo quiero vivir mi vida. Y el día de hoy, siento que el día de hoy la iglesia cristiana está tan abierta. De cualquier entra, cualquier sale. Está tan abierta de que ya no quiero tener ese compromiso con la iglesia. Wow. Ya no quiero tener ya no quiero que se metan con mi vida. Uh-huh. Quiero vivir mi vida como se me da. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero, como se me da la gana. Y cuando yo quiero ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia. Pero no quiero que ningún líder, ningún pastor me ande yendo a visitar, mucho menos me ande preguntando de mi vida personal. Porque eso me incomoda. Y al momento que me incomoda,
me voy. Ujú. Pero estoy regresando a aquellas personas que se han comprometido a ser parte de esta familia cristiana, de esta comunidad cristiana que es la iglesia. Creo que es lamentable que estamos viviendo estos días que se nos hace muy fácil decir, No hay pasa muchas nada. más iglesias. Y no pasa nada. Hay muchas más iglesias donde puedo ir a vivir mi vida como yo quiero. Ahora, quiero tomar el bisturí y hacer una rajadita aquí entre nosotros para destapar cosas, para que las personas que están escuchando dicen, ay, que están hablando de esto, no estamos hablando de... La pregunta que te quiero hacer es, ¿hay alguna vez en tu vida donde has sido confrontada o fuiste confrontada por algún pastor en específico que puedas contar o que te puedas acordar en este momento? O sea, que cuando eras joven, cuando, no sé, que fuiste confrontada en algún momento, no sé. Para ser honesta, no recuerdo. ¿Nunca has sido confrontada? No recuerdo haber sido confrontada así directamente con algo. O con que algo, alguien te haya, algo que alguien en te mi haya vida. dicho, mira, Mayra, esta manera que te estás... Creo que sí. Creo que no fue a través de una amiga, pero no fue como personalmente a mí. Creo que fue algo que estábamos pasando en nuestro matrimonio una vez. Ujú. Y creo que esa amiga nos confrontó de lo que estábamos haciendo mal, de que estábamos peleando por algo que no valía la pena. Ujú. Creo que esa fue la primera vez que recibí una confrontación así. No fue personal, así como que apuntando directamente a algo personal mío, Ujú. sino que fue algo que involucraba nuestro Sí, matrimonio. pero yo quiero hablar de personal, o sea, de algo que tú que te acuerdes, Wow. que alguien te haya dicho, mira, Mayra, esa actitud que estás tomando no está bien, o esta manera la manera en que estás dirigiendo las panderistas, No recuerdo. o esa manera esto que te pusiste el día de hoy no está bien. Creo Porque esa es una confrontación más Sí. personal. Porque Sí. puede ser una confrontación Sí. un poquito más general y Sí, ese entiendo. como que te pierdes entre la onda, ¿no? Sí. Pero cuando es personal, ahí está lo duro. Me acordara porque soy orgullosa. Lo reconozco. No eres orgullosa, eres rencorosa. Soy rencorosa. Eras rencorosa. Era rencorosa, Ya no eres era tanto. orgullosa. Pero si me hubieran confrontado así, como que lo tuviera Me todavía. sorprende, Mayra, déjame te digo Porque por no- qué. Porque entonces tú eres parte, perdona que te lo diga y no te estoy tratando de ofender, pero tú eres parte de aquellas personas que nunca han sido confrontadas. Y no estoy diciendo que está mal, simplemente estoy diciendo que hemos fallado como líderes Ujú. en confrontar. Ahora, a lo mejor no tuviste nada por qué te confrontara, o sea, No. a lo mejor nunca hubo una razón por la cual Confrontarme. confrontarte, a lo mejor, ¿no? Pero que me sorprende que tú digas que a través de todo tu tiempo como Ujú. cristiana nunca hubo un líder, un pastor de jóvenes, una pastora, un pastor que te sentó y te dijo esto. Nunca tuve una experiencia así con ningún pastor, con ningún líder en la área que yo estaba sirviendo, aún en la iglesia donde yo me entregué a Cristo, que entré y seguí, entré y empecé a servir al Señor. Y me estás empezando a hacer cuestionar si mi experiencia es única o es como que hay más personas como tú en la iglesia de que nunca han sido confrontadas. Es que tú mencionabas, puede que sí, a lo mejor sí tuve malas actitudes, pero nadie me confrontó. Eso es lo que estoy hablando. O a lo mejor no tuve ni una, porque siempre traté desde aún. O a lo mejor siempre, porque bueno, todos te conocen, yo soy el único que te conoce aquí Al 100%. al 100%, ¿no? Pero a lo mejor la gente que te ve o que te ha visto en la iglesia es como que porque eres una chava muy alivianada, es una mujer, ya no eres tan chava, pero Chavorruca. eres una mujer chavarruca. Eres una chavarruca muy alivianada y todas las personas te conocen como Sí. una mujer muy risueña, muy amable, muy platicadora. A lo mejor yo estoy viéndolo desde este punto que te conozco al 100, ¿no? Y sé también tus flaws o tus fallas, igual como tú sabes mis fallas, Yeah. pero a mí me sorprende un poquito de que, por eso te quería preguntar, de que no, a través de toda... ¿A qué edad comenzaste a servir a Dios en una iglesia de que continuamente, constantemente? A los 15. A los 15 años. A los 15 yo De los entregué- 15 años a los 37 años, no tienes ningún
ningún recuerdo de una pastora, un pastor, una hermana que te haya sentado y te haya dicho, mira, Mayra, es esto que estás haciendo o estas decisiones que estás haciendo. Y quizás no, o como te digo, quizás no hubo razón por hacerlo. Quizás nunca tuviste o nunca diste una razón para hacerlo. Pero a mí sí me sorprende de que ni siquiera hayas tenido una persona que te dijera, hey, ya no te he visto en la iglesia. O hey, ¿no? Algo así como leve, como que, hey, no te he visto en la iglesia, ¿estás todo bien en la escuela? ¿Nada? Sí, no. Creo que yo en mi vida cristiana como que siempre he tratado de, aunque no fue el 100%, pero siempre traté de como quien dice, portarme bien, ¿no? Con razón ahora cuando recibes una llamada de atención o yo te digo de algo, siempre reaccionas como que... A la defensiva. A la defensiva. Y yo pienso, en mi opinión, pienso que no fui tan mala así con malas actitudes. De hecho, en la iglesia como que nunca tuve una... Traté de someterme a mis líderes. No estoy... Perdón, no quiero que sientas que te estoy diciendo que eres una mala persona. No, pero simplemente que sí me sorprende. De tratar así como que... Déjame te digo por qué me sorprende. Porque yo sí tuve muchas ocasiones donde, comenzando desde mi papá fue, no solamente era mi papá, sino era mi pastor, ¿no? Y hubo muchas ocasiones y lo estábamos escuchando esta semana, el día que fuimos a ver esta semana, donde nos sentaban. A mí me sentaba mi papá y mi mamá y me decían, hijo, esto, ten cuidado. Cuando era joven, cuando yo era joven, me decían, hijo, ten cuidado en esto, hijo, hemos estado viendo esto, que ya no estás leyendo la Biblia, hijo, no estás llegando a la oración en la mañana, porque eran mis padres y eran mis pastores, ¿no? Y nos sentaban, tanto a mí como a mi hermano. Entonces esa es la primera experiencia. Y después, a través de mi Biblia, de mi vida cristiana, cuando ya no estuve con mis padres como líderes espirituales, cuando salí de la iglesia de mis papás y tuve otros líderes, también tuve a otros líderes que me confrontaban en las cosas que tenía mal, que me sentaban y decían, hey, esto y esto. Y yo te voy a decir, yo no era una persona alocada, no era una persona alocada, no era una persona que la gente tenía algo que decir de mí. Yo pienso que yo cuidaba mucho esa área en mi vida y creo que no dejaba que muchos vieran ciertas áreas de mi vida que no eran lindas. Creo que siempre en la iglesia traté de ir a lo que eran mis pastores, mis líderes y siempre tratar de eso. ¿Dónde me quedamos? No sé. Okay, tomamos una pequeña pausa en el podcast, pero volviendo al tema de que si a mí me han confrontado o en mis años que tengo de ser cristiana, algún líder, algún pastor me confrontó, que recuerde, no, la única persona que sí me ha confrontado en esos 14 años ha sido tú. Y ahí es donde yo he como que rechinado, ¿no? Como que he metido el freno de mano, así como que... Sí. Porque no había esa confrontación en mi vida. Te digo, a lo mejor sí la hubo, pero nadie me la dijo. Y también la manera de que a lo mejor no tuve nada. Y hemos hablado, y te he confrontado no solamente de como esposo, ¿no? Pero también te he confrontado como pastor, como líder y como pastor. Exacto. Y vamos a ser honestos, no lo has tomado muy bien. Pero por ejemplo, hemos hablado en cuanto a la manera, la vestimenta, ¿no? Hemos hablado en cuanto a cómo nos relacionamos con las personas en la iglesia. Exacto. Por ejemplo, hemos hablado de favoritismo, acerca de favoritismo dentro de la iglesia, o sea, en el tú y yo, y una de las cosas que hemos hablado es de, hey, tenemos que ser neutrales. Cuidado con el favoritismo hacia personas. Tenemos que ser neutrales porque somos pastores para todos. Hemos hablado acerca de la vestimenta y esas cosas. Entonces, sí, o sea, me sorprende porque ahorita en este podcast estamos hablando algo que nunca habíamos hablado y yo nunca te había hecho esta pregunta. Exacto. O sea,
para cualquier persona que esté escuchando este podcast, nunca habíamos hablado de este tema y me está sorprendiendo ahorita. Yo pensaba que ibas a decir, sí, nunca hubo nadie No, que te... no hubo nada. Que te llamó la atención. Es que te digo, sí. Lucas capítulo 17, verso 3 dice, si un creyente peca, repréndelo. Ujú. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Entonces, para aquellas personas que están diciendo, bueno, la Biblia no habla de que se tiene que... No, sí, la Biblia nos habla de que nos confrontemos. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, la Biblia una y otra vez nos habla acerca de confrontarnos. Confrontarnos no violentamente, confrontarnos no guiados por orgullo o no guiados por celos o no guiados por contiendas, sino confrontarnos en amor para que no vayamos o caminemos hacia condenación. Entonces, la Biblia es clara en este tema. Por eso me sorprende, ¿me entiendes? Por eso me sorprende. Y yo sí tuve todas estas, no solamente con mis padres, porque siento que la de mis padres, la de nuestros padres es de cajón. Y ese mismo ejemplo yo lo estoy siguiendo con mis hijos, con Mateo y Christopher, donde yo lo siento. Y tú has estado ahí. Porque ese ejemplo yo lo tuve de mi padre y de mi madre. Yo lo siento y les explico y les digo. Y a veces empujo un poquito en ciertos temas donde sé que no les gusta. Pero eso en mi mente como hijo a mí me dejó marcado. Y no marcado para mal, sino marcado para bien. Me dejó marcado de decir, ok, entiendo, papá. Y hubo momentos donde mi papá me llamaba la atención y no me gustaba. Ya, o sea, estoy hablando de 15, 16 años. Mi papá me llamaba, no me gustaba. Pero cuando yo veía el corazón, porque tú ves el corazón, el corazón detrás de la reprensión o detrás de la disciplina. Cuando yo veía el corazón, ahora que tengo 38 años, sé que ese corazón estaba correcto. Y entonces ahora yo estoy continuando de ese ejemplo que aprendí de mi papá, y yo siento a Mateo y Christopher y les digo esto y esto, pero siento que eso de como padre es como de cajón, ¿no? Pero que un líder te reprenda, no voy a decir la palabra reprenda, pero te confronte en amor, también lo viví. Y eran líderes que no eran mis familiares, eran líderes que yo sabía que tenían mi mejor lo mejor para mí en mente. De que no es que me querían fregar la vida, sino que me estaban hablando una verdad porque me amaban en Cristo. Exacto. Y también tuve esos líderes, que no eran mis familiares, que eran mis líderes. También tuve esos pastores y también tuve esos momentos donde yo era líder y me llamaban la atención. Hey, esto no, esto está mal, o esto está... Y entonces por eso a mí me sorprende ahorita escucharlo de ti, porque caigo en el 20, me cae el 20, o sea, me está cayendo el 20 de decir, no wonder. And I'm not trying to offend you, no te estoy tratando de ofender, o sea, no estoy diciendo no wonder you, ¿no? Pero estoy diciendo, no, con razón. Con razón, el día de hoy, más y más hay personas que no aguantan la confrontación, sea en amor o no. Y tienes toda la razón, Josué. Tienes toda la razón, porque cuando no estás acostumbrada a que te confronten, a que te llamen la atención, la primera vez que sucede, te esponjas, reaccionas y latigas al pastor, latigas al esposo, latigas a quien te está llamando la atención, porque no se ha formado ese callo de aguantar la disciplina o de aguantar el llamado de atención que están haciendo. En mi caso, yo nunca lo viví en la iglesia. De joven nunca me llamaba la atención, nunca me sentaron por alguna actitud, y sí tuve actitudes malas, la confrontación. Cuando me caso contigo y cuando empezamos a pastorear la iglesia y tú eres mi pastor, y tú me empiezas a hablar de ciertas cosas y a decir ciertas cosas, me ponía tensa. Y trataba de atacarte también, pero es que tú también, ¿te acuerdas? Que como que trataba de
excusarme o de tener esa excusa de que, oh, yo lo tengo, pero tú también fíjate tú lo que tienes. Exacto. Y no es que estoy diciendo que yo no tenía. Ajá. No, Porque yo tuve esa escuela, también lo espero de ti. Y tú ha habido veces donde tú también me has confrontado a mí como esposa o como también, ¿no? Como una pastora, pero yo creo que más como esposa, ¿no? Me han llamado la atención y no sé si te has fijado, no quiero hablar bien de mí, pero yo cuando me hablas, me estás diciendo algo o me estás confrontando con algo, yo callo. Escuchas. Y escucho. Y me pongo a meditar en lo que me estás diciendo. Porque esa fue la escuela, otra vez. Esa fue la escuela que me marcó. De que cuando alguien te confronta con amor. Yo sé que tú lo haces. Si tú me vas a decir algo, lo vas a decir con el mejor corazón. No de lastimarme o no de herirme o no de hacerme mal, sino de hacerme un bien. Y que tienes una perspectiva que yo no tengo. Y cuando yo escucho esa perspectiva, yo sé que lo haces, me lo estás diciendo para mi bien. Pero eso es algo que también el día de hoy se ha abusado, ¿no? Como has visto los memes de que cuando el esposo le pegaba a la esposa, o ese meme de que cuando la esposa le pega al esposo, porque también hay esposas que le pegan al esposo, que dice... Sí, sí me pega, pero lo hace por mi bien. Por mi bien. ¿No? Entonces ya se ha vuelto como un meme donde dices puro rollo. Nomás lo hacen para lastimarte. Y creo que hay verdad en que cuando alguien te confronta, no que te pega o que te hace violencia física, no estoy hablando de eso, pero cuando te confronta, tienes que saber quién te estás confrontando. Porque si a mí me confronta una persona que no me conoce, por ejemplo, hay personas que me han confrontado o me han dicho cosas a través de Facebook que no las respeto. Porque no respeto a las personas. Porque no las respeto porque no las conozco. Y no las conozco de esa manera. O sea, las conozco, las he visto pasar, las he visto en alguna iglesia o X. Y entonces cuando alguien me dice algo, a mí no me afecta y no lo tomo porque no lo conozco. No lo respeto, por ende no lo voy a tomar. Pero cuando tú me dices algo, cuando personas que alrededor de mí que sé que me aman me dicen algo, voy a tomarlo, voy a meditarlo. Y si es verdad y si necesito admitirlo y arrepentirme, lo voy a hacer. Sí. Y es que son personas que han invertido tiempo en ti. O sea, tú lo acabas de mencionar. Personas que conocen tu trasfondo, que conocen tu ministerio, que conocen tu vida y te vienen y te dicen algo en amor, lo vas a recibir. A lo mejor sí va a haber esa actitud de te va a calar, ¿no? Pero la recibes. Y gente que realmente no te conoce, que te empieza a echar por esto y por aquello, pero gente que no ha invertido tiempo en ti, que no ha pasado tiempo calidad contigo, o sea, no tiene el derecho de venirte a decir algo que no se ha ganado. Exacto. Es como los pastores. Exacto. No, si tú no has invertido en mí, si tú no me conoces, ni siquiera estoy diciendo que me has dado dinero, no estoy hablando de eso. Si no has invertido tiempo en mí, si nunca te has sentado conmigo para pedirme algo, no para conocerte, sino para conocerme genuinamente. Si nunca me has invitado a hablar o a cenar, no que quiero que me inviten a cenar, pero que simplemente para conocernos, y nunca has invertido tiempo en mí, y me quieres llamar la atención, desde luego. Que vas a reaccionar. Que voy a reaccionar como que... ¿Tú quién eres? Nunca he visto que inviertas tiempo en mí. ¿Cómo voy a tomar tu reacción, no? O cómo voy a tomar tu consejo o tu confrontación. Es que te tienes que ganar a la gente. O sea, te tienes que ganar el respeto de la gente. Si la gente te respeta, va a recibir tu disciplina, va a recibir tu consejo, va a recibir tu confrontación. Así de la manera que tú, me imagino que tú cuando alguien mis suegros te venían y te reprendían o te llamaban la atención, ¿tú qué decías? Pues
tratabas de reaccionar de la mejor manera porque eran tus padres y sabías que lo hacían por tu bien. Sí, y no siempre. La verdad es que no siempre reaccioné de la mejor manera. Tengo que admitir eso también. No siempre, pero aprendí. Ujú. Aprendí a entender de que cuando ellos, mis padres, mis líderes, mis pastores, mis líderes de alabanza, me llamaban la atención de que Dios también estaba obrando en mí, estaba moldeando mi vida. Yeah. Y ese es el punto al que quería llegar y con el que quiero terminar. Hay mucho para dónde agarrar. La misma razón por la cual Saúl fue desechado como rey de Israel por Dios, esa misma razón, esa misma actitud, el día de hoy, yo siento, Sí, mi está opinión, bien. Ujú. sigue estando en muchas personas dentro de ministerios en la iglesia. Yeah. Estoy hablando de la iglesia en general. No estoy hablando de la iglesia donde servimos nosotros o las iglesias. Inclusive cuando nosotros éramos pastores principales en Misión Vida, era algo que hacíamos target, ¿no? Ujú. Que era nuestro enfoque. Yeah. De que las personas que estaban fungiendo en un ministerio tuvieran ese poder de decir, que fueran ¿cómo digo? Que fueran humildes, pero que también recibieran el consejo. Yeah. Porque hay personas que no saben recibir el consejo. Y siento que en esta época o en este tiempo donde elevamos más los talentos Yeah. por encima del carácter, si esta persona es bueno para hablar, lo elevamos. Si esta persona te hace sentir el Espíritu Santo, lo elevamos. Si esta persona tiene una voz angelical, lo elevamos. Si esta persona sabe tocar bien bonito, lo elevamos. Y los ponemos, los precipitamos o los ponemos prematuramente en posiciones que en su carácter como cristiano todavía no están listos para tomar. Pero por sus dones y por sus talentos los elevamos a posiciones que no están listos para manejar aún. Yeah, true. Es cierto. Porque su carácter no ha crecido. No ha y entonces desarrollado. por eso tenemos a personas en las plataformas que su carácter no ha sido formado. Ujú. Que no tienen una humildad, no pueden admitir. No pueden reconocer. They're not people's, no se quieren relacionar con nadie. Wow. No quieren hablar con gente. No quieren decir un hola, no quieren dar una sonrisa, porque no han sido pasados. Ujú. Por el Porque proceso. la iglesia no se trata. La iglesia no se trata de un show. Yeah. Pero la iglesia el día de hoy creo que hemos elevado y entre más pasa el tiempo creo y entre más difíciles se ponen estos instrumentos Yeah. de manejar las cámaras, audio, ¿Todo? todas estas cosas, los pastores es como que pues ¿qué voy a hacer si no tengo estas personas? Ujú. Entonces queremos tener estas personas que tienen el don y el talento y las ponemos en posiciones. ¿Y qué voy a hacer si no tengo un buen director de alabanza o una persona que sepa cantar bonito? Entonces las ponemos prematuramente porque sabe cantar. No tengo nadie más, pero sabe cantar. Así que las ponemos prematuramente. Pero no han sido tratadas en su carácter. Y entonces tenemos shows muy bonitos. Pero no son personas que quieren conectar con la gente de la iglesia. Y ni siquiera estoy hablando de mega iglesias porque nosotros nunca hemos pastoreado en mega iglesias. Estoy hablando de iglesias pequeñas. La misma responsabilidad que tiene el pastor la tiene el director de alabanza. Yeah. De conectar con la iglesia. Y siento que muchas veces elevamos más el talento porque trabajar con el carácter de una persona toma tiempo, toma esfuerzo, toma relación, toma mucho más tiempo. Ujú. Entonces, O sea, inviertes más. entonces yo prefiero tener una persona que ya sabe hacer las cosas que invertir. Pero
Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? Si ya queremos tener si ya queremos tener que ya vengan hechos, que ya vengan listos para tocar, que ya vengan listos para hablar, Yeah. que ya, no, tenemos que invertir. Y Dios ha puesto líderes, pastores, evangelistas, maestros, Dios ha puesto. Yeah. Pero el día de hoy siento que a veces la iglesia no ha dejado de respetar esos llamados y los hemos como que nadie me puede decir nada, ¿no? Nadie me puede decir nada. Tuve, para terminar, ya dije para terminar, pero somos predicadores. Tuve un tiempo, he dado clases de música por mucho tiempo, especialmente en música ministerial dentro de la iglesia. He enseñado muchos muchachos, muchas personas dentro de la iglesia a ser parte del grupo de alabanza, los he enseñado en la música. Pero en la última experiencia que tuve con alguien, es como que yo estaba tratando de enseñarles y como que ellos no querían y como que dijeron, bueno, si nomás voy a hacer repetir este ejercicio, pues entonces pues lo hago en la casa mejor. Y entonces yo estaba como que no lo hagas en la casa, hazlo aquí, porque aquí yo te puedo ver si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Yeah. Aquí puedo ver aquí puedo escucharte si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Mm-hmm. Yeah. Si lo haces en la casa, no te puedo ver y no te puedo escuchar. Pero la onda era, es que pues nada más estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es la disciplina. Eso es el aprender. De que tú no sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que aprender, pero yo sí sé. Por eso te estoy poniendo a que repitas algo enfrente de mí para yo poder guiarte y decirte, así no, así sí, cuidado aquí, cuidado allá. Pero es que solamente lo estoy... Le dije, bien, vete a la casa y hazlo tú. Ya no vengas. Ya no vengas. ¿Me entiendes? Esa es la onda donde dices, no quieren. No quieren porque el día de hoy es YouTube. Pues en YouTube yo lo hago solo. Y por eso, por ejemplo, ese tipo de cosas lo estoy aprendiendo con Christopher. Porque de repente dice, papi, do you think I'm the best musician? That you... No, le digo, no, you're not. Yeah. You're not the best musician. Do you... No, you're not. You still need a long way to go, papá. Yeah. Le digo, a veces Christopher me dice, lo voy a decir en español, dice, papi, ¿piensas que soy el mejor músico que has escuchado? Le digo, no eres. Te falta mucho para ser el mejor músico que yo haya escuchado. Y te falta mucho para aprender lo que realmente tienes que aprender. Lo que yo estoy viendo en mi hijo, estoy viendo una espiguita de orgullo. Y lo que estoy haciendo como padre es diciéndole, no eres la última Coca-Cola del mundo. Cuidado. Es lo que estoy haciendo. No eres, te falta mucho. Y necesitas aprender todavía mucho. Y entonces, ¿qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando, hey, Sé humilde. sé humilde. Tranquilo, te falta mucho. Hay muchas personas que saben mucho más que tú. Tienes que pasar por un proceso todavía. Y eso es el riesgo con los talentosos. Por eso fue Saúl rechazado como rey. Y por eso cuando Dios escoge a David, lo lleva por un proceso. No lo levantó de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sino lo pasó por un proceso y lo procesó para ser rey. Proceso por el cual Saúl no pasó. Por eso fue rechazado. Porque se le subió muy rápido. Pensó que él podía ser, pensó que él era. Y Dios lo tuvo que humillar al momento de que ahí terminó su reinado. Pero David, su proceso comenzó pasando por el proceso pasado, hasta su mismo rey lo persiguió, ¿no? Ese todavía era el proceso. Y entonces cuando llegó al trono, llegó procesado por Dios para que su reino perdurara. Y entonces eso es lo que me da cuidado cuando hablamos acerca de la confrontación. Pero ese era el tema que quería hablar. Aprendí mucho
de ti. Tenme paciencia cuando me confrontas. Tenme No, paciencia. pero no. Yo quiero que las personas que se cuelgan, que escuchan el día de hoy no se cuelguen de, ay, mira eso. No. Estamos aprendiendo y estamos teniendo una conversación. Toma lo que te edifica y deja lo que no te edifica. Pero creo que los dos estamos aprendiendo, tú y yo, Mayra, estamos aprendiendo, estamos en el camino. Y seguimos en el camino, no hemos llegado, todavía nos falta mucho y no llegaremos, ¿no? Hasta que Dios decida llevarnos a su presencia y tenemos que seguir. Sí, pero tener una aún como pastores también, ¿no? De rodearnos de esa gente que no nos dé por nuestro lado, que nos confronte a veces también con alguna actitud, con algo que vean mal. Rodearnos de ese tipo de personas si queremos crecer y queremos que Dios nos lleve al siguiente nivel. Es importante rodearnos de amigos, de personas que nos van a confrontar porque nos van a ayudar a crecer y Dios nos va a ir moldeando a través de esas personas. Y el honrar, el respetar a nuestros líderes creo que es algo muy importante en nuestras vidas. Necesitamos recuperar ese respeto hacia nuestros líderes, ese respeto espiritual y ese respeto hacia las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, de someternos a nuestros líderes, someternos a nuestros pastores. Y a veces vamos a tomar una actitud correcta, a veces vamos a tomar una actitud incorrecta, pero aguantar el proceso de Dios, porque es Dios procesándonos. Cuando un líder viene y te disciplina o te llama la atención, es Dios hablándote a ti, hablando de tu corazón, de que hay algo mal, de que tienes que, y creo que es algo que a mí me ha ayudado mucho el cuando tú, y lo mencionamos, de que no tengo a veces la mejor actitud cuando tú como pastor o como esposo me confrontas, pero he llegado a entender de que lo haces en amor y trato de no tener una actitud de también te quiero fregar a ti porque me estás llamando la atención. Y creo que como iglesia, como hijos de Cristo, necesitamos regresar a ese respeto y al honrar a nuestros líderes, porque es importante el honrar, el respetarlos, porque es la gente que Dios ha puesto sobre nosotros. Es correcto. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dije. Es correcto. Sin más, los dejamos. Esperamos que el siguiente podcast vengamos y digamos ganamos. ¡Ganó México! Ganamos contra Polonia, ganamos contra Argentina. Es nuestra esperanza. Y si no vamos a estar tristes, pero vamos a seguir. Pero tú así el otro. Echándole porras. Echándole porras. Sin más, gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.